Bueno, buen día a toda la gente que se ha conectado a los sábados Bueno, de UPED. para ponerme un Voy poquito a más hacer nerviosa. corta la presentación No, para que no haya, no no, haya no, no. incomodidad, así que vamos a tener el placer de escuchar a Belén, sin más que decir al respecto para no meter presión ni mucho menos, pero sí podemos decir que es una de las personas con las que empezamos, o que yo me sumé, que ya estaba dando capacitaciones en SATI de ECO en aquellos talleres de los congresos, así que un referente ahora ¿No? en... Ahora ya uruguaya casi, así que... No, sí, acá en el minimalismo uruguayo. Así que sin más que decir, Belén, yo voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono y te dejo con toda la gente para escucharme. ¿Se escucha bien ahí, no, Javi? ¿Se Perfecto, escucha Belén. bien? Ah, bueno, gracias, Luis. Bueno, bárbaro. Bueno, en realidad, bueno, yo soy María Belén Belarraín, soy médica pediatra, soy terapista intensiva como muchos de los que están acá. Y yo empecé todo este camino de la ecografía más o menos en el 2015. Ya había terminado la beca de terapia por el 2013-14 y como que me motivó mucho empezar a investigar toda la parte de ecografía y sus aplicaciones en la terapia intensiva. Y cuando, cuando Javi me propuso preparar esta clase, que si bien yo la he hecho en varios talleres y he hecho varios talleres de guía ecográfica de catéteres, la verdad que explicarles a ustedes cómo se ve la vena yugular o cómo se ve la vena subclavia o la femoral, me parecía como que no, porque ustedes, todos los que estamos investigado por lo mismo y tenemos el conocimiento de cómo se ve la vasculatura y con qué usos le podemos dar. Pero me pareció interesante cuando empecé a leer el primer artículo, encontré algunas cosas que dije, me empezaron a hacer ruido. Lo primero que encontré es que el primer catéter, el primer catéter venoso central se había puesto en el 52 y era Seldinger. Él ahí planteó toda su técnica de cutáneo y plantea toda esta técnica. Y ya desde el 84 hay sugerencias en la bibliografía de que teníamos que usar la ecografía como guía de colocación de catéteres. Entonces la verdad que ahí frené y dije, o sea, si yo en el 84 tenía 3 años, o sea, hace 37 años que están hablando de que tenemos que usar la ecografía para colocar catéteres y aún en la actualidad hay gente que está reticente al uso del ecógrafo. Me paré un poquitito con respecto a desde cuándo estaba la bibliografía o qué cosas había, y encontré que en 1929 se centralizó el primer catéter, que lo hizo un alemán, que fue el doctor Frohmann, que colocó un catéter centralizado de la vena ureteral, un horror, pero bueno, y lo centralizó con una guía radioscópica. Después, como Dillinger, que fue una técnica muy, bueno, usamos hasta la actualidad, pero fue como algo, un hito en la historia. Y en el 84 estas recomendaciones fuertes del uso de catéteres ecoguiados. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue en el 2001, cuando apareció el reporte Errar es humano, y ahí lo que ellos plantean es que existían 98.000 muertes en Estados Unidos en esa altura, ¿no? En el 2001, anuales, por iatrogenias y por errores médicos, por causas que podrían ser prevenibles. Entonces, a partir de ahí se armó toda una corriente y una movida de lo que es la seguridad, la calidad y la seguridad del paciente, donde se plantearon en el 2002 11 puntos de mejora que se tendrían que incluir en la atención del paciente para tratar de que las prácticas fueran seguras y con calidad para el paciente. Y dentro de esos 11 puntos, uno de los puntos que estaba era la colocación de catéteres con guía ecográfica. Entonces, si desde el 2001 que está la indicación fuerte de lo que es calidad y seguridad para el paciente, ¿cómo puede ser que 20 años después sigamos hablando de lo mismo? Y ahí empecé como a replantearme que la clase no tenía que ser quizás la presentación no tenía que ser una clase de cómo colocar un catéter, sino que la presentación tenía
ser un poquito más apuntada a lo que es cómo hacemos para motivar a nuestros colegas para que lo hagan. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos evangelizar desde nuestro mundo de la ecografía para todos nuestros colegas, para que se animen, se arriesguen, intenten, traten, miren, se motiven para usar la ecografía? Bueno, acá, ahí está. Yo acá les puse este informe que es el de Rares Humano, está, en PubMed se encuentra, es muy interesante. Están producían por año en Estados Unidos por causas médicas, eran más alto número que lo que se producía por cáncer de mama o por accidentes de vehículo, incluso por pacientes con SIDA. Bueno, entonces miré en la bibliografía y veo, hay artículos. Obviamente yo acá les puse una mínima representación, a modo de representación. Pero hay artículos desde el 90, hay de todos los países, de España, de Italia, de Rusia, de China, de todos lados, en adultos, en pediátricos, del 90, del 97, del 2006, del 2009, del 2016, del 2020, de todos los años hay miles de artículos que sugieren el uso de la ecografía para colocación de catéteres. Pero bueno, también haciendo memoria, me fui acordando excusas que me ponían mis colegas para no usar el ecógrafo. Y había algunas modos usar el ecógrafo, era el puesto número 1. Después, no entiendo lo que veo, esa me llamaba mucho la atención, no entiendo lo que veo. Tardo mucho tiempo, y estas dos últimas que eran muy buenas, que eran, a mí me sale mejor sin eco porque aprendí punzando así, y en mi época no había ecógrafo y siempre pusimos catéteres. Sí. Esas principales, las dos últimas, siempre venían mucho de gente grande. Y obviamente que algo mucho más sencillo en la gente joven, inculcarlo en la gente joven, y implementar la tecnología es mucho más fácil en gente joven que en gente adulta. Pero hay que tratar de desmistificar eso. La tecnología no es un enemigo, y la tecnología en medicina tenemos que sacar provecho y tiene que ser nuestra amiga, nuestra aliada, para poder implementar nuevas terapéuticas y mejoras en nuestros pacientes. Entonces, a partir de ahí, me puse a pensar un poco cómo hacíamos para explicarle a toda esta gente por qué teníamos que hacerlo. Entonces, con respecto a no se usa el helicógrafo y no entiendo lo que veo, bueno, me puse a buscar un poquitito en todo lo que era curva de aprendizaje. La verdad que la curva de aprendizaje en la ecografía, en lo que es aplicación para colocación de catéteres, es una curva de aprendizaje muy sencilla. Pero más sencillo aún es aprender a usar un ecógrafo, que supongamos que escenario solamente lo fuéramos a usar para colocar catéteres. No le estoy pidiendo que me mida índice de pulsatividad, nada raro. Supongamos que solo le quiero enseñar a que ponga catéteres. Necesita aprender a usar 3 botones. O sea, prender el ecógrafo, seleccionar el transductor y capaz que usar Doppler si quiero. Ni siquiera, capaz que con 2 botones no se alcanza. Y también hay una realidad que uno aprendiendo a usar un ecógrafo aprende a usar todos. Es cuestión después de pararse y mirar un poquitito el tablero de cada ecógrafo y de identificar dónde están los botones y tocar, que no va a pasar nada, no va a explotar. Pero además me puse a investigar un poquitito las curvas de aprendizaje, lo que aportaban los artículos, lo que contaban y cómo las hacían. Como para ver si yo quizás estaba errada y realmente era algo que llevara mucho tiempo y que fuera dificultoso y que a mí quizás me había sido fácil. Bueno, no, efectivamente encontré mucha bibliografía, puse un par de artículos, puse 3 nomás, para volvernos locos, de distintos lugares. El primero que encontré es este, que es un estudio de la Mayo Clinic, que está interesante, cómo ellos hacían su trabajo. Lo que hacían es tomar los residentes de emergencia, ellos tienen 3 años de emergencia, primero, segundo y tercer año, más o menos un ingreso de 8 o 9 residentes por año, y lo que hacían era, piden para dar su certificado de emergencia 20 colocaciones de catéter. Entonces lo que decidieron hacer es hacer un workshop donde iban a estar toda la parte de capacitación de catéteres. Pero antes crearon un checklist que tenía creo que 12 puntos, una cosa así, que lo tomaban 3 meses antes del workshop, en el momento del workshop y 3 meses después. Y obviamente la capacitación, bueno, tenía una parte de simulación y tenía un poco de material online
online, trabajaban con expertos que les enseñaban obviamente cómo se hacía la colocación a los residentes, y los hallazgos que encontraron fue, bueno, este era el checklist que yo les contaba, 15 puntos, perdón, tenía, y lo que encontraron fue que la línea de base, digamos, en la que partían, la contabilizaron. Y contabilizaron inmediatamente después de terminar el workshop y 3 meses después. Y lo que encontraron fue que ya en el workshop la habilidad aumentaba muchísimo su eficacia, y 3 meses después se mantenía mucho más alta que lo que era en la línea de base. Por lo tanto, 3 meses después del workshop, las habilidades de colocación respecto al inicial, sin capacitación, eran mucho mayores. La mejoría de la gente que mejoraba su técnica era más marcada en los residentes inferiores, los más novatos, que los que quizás ya tenían un poco, que pueden aparecer un poquitito en los vicios de la especialidad, ¿no? Y en lo que cada uno va adquiriendo. Y la técnica era una técnica menos riesgosa y más segura para el paciente. Otro artículo que encontré era un artículo que es de la Universidad de Northwest de Estados Unidos. Ellos lo que hacían acá era tomar 28 residentes, más o menos. Esos 28 residentes eran residentes que tenían que estar rotando por terapia por lo menos 6 semanas, los tomaban de cero, no tenía tanta experiencia o tenía muy poca experiencia, y lo que hacía era, le hacían un checklist que tenía 27 pasos, que se los tomaba previo, se hacía una capacitación que duraba 2 horas, y después, obviamente con material de simulación, previamente se les había dado algún material de lectura, todos tenían más o menos la misma estructura, y después se les volvía a tomar ese checklist después de la capacitación con el ¿Y qué encontraron? Bueno, los resultados, primero, que el número de punciones respecto a las técnicas tradicionales disminuía casi a la mitad. Que el número, bueno, neumotórax no tenía ninguno, ellos practicaban con yugulares y subclavias. La mayoría de los artículos de adultos son en yugular y subclavia, porque femoral a adultos no, casi no usa. Yo voy a aceptando de los profesionales aumentaba hasta un 81%, partiendo de un 68%. Y las punciones arteriales en la técnica tradicional se producía 11 respecto a 7 veces 7%. Ahí está. Bien. Entonces, mejoraban las habilidades del residente, disminuía el número de punciones que tenía del profesional, y mejoraba la seguridad y la calidad de atención para el paciente. Y por último, otro artículo que agregué, que es distinta la metodología que utilizan, es un artículo que es de Canadá, y acá lo que hacían es, tomaban a los residentes, eran más o menos 16 residentes, también implementaban una, y después 1 hora de práctica nada más. Y de esa hora de práctica tenían 30 minutos para poder colocar un catéter, o sea, tenían un margen de tiempo interesante. Y después volvían a hacer este checklist como para ver post-implementación cuánto mejoraban la técnica. Y lo mismo, encontraron que tanto la confianza como la técnica mejoraba post-intervención, o sea, post-procedimiento, post-capacitación. Todos ellos, acá les puse, mejoraba la confianza y la capacidad de la técnica. En ninguno de ellos estamos hablando de que, perdón, me estoy adelantando, ahí está. En ninguno de ellos tuvieron un hallazgo negativo. ¿Por qué? Porque el hecho de la capacitación, el hecho de implementar esta tecnología como parte de nuestra tarea, solamente dio resultados positivos. O sea, mejoraba la confianza del operador, mejoraba la seguridad para el paciente, disminuía los tiempos de colocación. Entonces, si todo esto es un beneficio, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que nos diga, nos ponga excusas para usar el ecógrafo? Pero si aún así, contándoles todo esto, nos siguen poniendo excusas o nos siguen diciendo, no, yo lo hago más rápido, yo siempre puse así a ciegas,
tengo que ver, bueno, esto es lo que tenés que ver. Tan simple como eso. O sea, dos vasos que se ven gigantes, fáciles, claros. Una vena que se ve de características más fusiforme, una arteria que se ve más redondeada con un refuerzo correspondiente a la pared. Nos permite ver si la vena tiene colapsa o no colapsa. Nos permite aplicarle, o sea, hay miles de usos que le podemos aplicar previo a colocar un catéter para estar seguros de lo que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, ponele que no, que nos digan no, pero no. Bueno, ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, con respecto a la visualización en tiempo real, ¿qué nos permite? Una mayor tasa de éxito porque nosotros estamos viendo algo antes de insertar y sabemos a dónde nos vamos a dirigir. Nos disminuye los tiempos de colocación. Nos facilita que la canulación baja los números de intentos. Entonces, todos esos son los beneficios que nos aporta el ver. Y además, si a mí me dieron la posibilidad de que el paciente fuera prácticamente transparente y poder ver cuál es el órgano que está fallando, dónde tengo que poner catéter, dónde tengo que punzar, obviamente que lo elegiría. Entonces, si es algo que nos puede agilizar y nos puede dar un beneficio para el paciente, tenemos que tomarlo. Una de las cosas interesantes que encontré fue una sociedad americana de anestesiología, que ellos, antes de hacer la guía, se tomaron su tiempo para analizarlo, antes de bajar como una línea al grupo de anestesia de los Estados Unidos, ellos proponen todo un análisis de la bibliografía. Y lo que hicieron es, se tomaron 7 puntos, o sea, se tomaron un tiempo para hacer el análisis. Primero recabaron toda la bibliografía, observaron los artículos, los clasificaron según la categoría, que eran controlados y estudios que proponían una diferencia después de la intervención. En el grupo B estaban todos los estudios que tenían fuerte beneficio su implementación. En la categoría C estaban los que ni mucho ni poco, pero no generaban un daño, y en el D los que descartaban. Obviamente esto es toda una categorización que tiene que ver mucho más con un análisis investigación que no me voy a meter ahí porque no es mi competencia. Después lo que hacían con estos artículos los presentaban a un grupo de expertos, y después de ese grupo de expertos dividían en pediátricos y adultos. Después realizaron 3 reuniones más con los grupos para presentar el proyecto, que eran estas guías, a ver si las veían factibles y con posibilidad de aplicación, y por último se hace la implementación. Muy bien. ¿Y ellos qué plantean? Plantean que en lo que plantean muchas cosas de los beneficios de la aplicación de la ecografía, pero además plantean que en orden de facilidades y de visualización, de sencillez de visualización de los vasos, está primero la yugular, después la femoral y después la subclavia. No porque no sea fácil de ver, sino por una cuestión técnica. Y otra de las cosas que plantean, interesante, es que hay los puntos de elección, cómo elegirían ellos el orden, pero no quiere decir que femoral en adultos sea la de primera elección. Y otra cosa que encontré interesante es que todos tenemos una variabilidad anatómica. Entonces, cuando a mí me dicen, yo lo ponía cegas y nunca tuve problemas, tuviste mucha suerte, porque la realidad es que en todos los artículos te hablan de las distintas, la variabilidad que puedes encontrar dentro de la anatomía de un paciente. Entonces, artículos que hablen de esta variabilidad que podemos encontrar de la anatomía del paciente. Y ahí teníamos, por ejemplo, busqué distintos estudios para hacerlo como mundial. La gente de Colombia plantea un estudio en el cual ellos hacen ecografía a la vena yugular, que para las guías americanas es la de más fácil acceso, y realizan el estudio y plantean las distintas variabilidades donde podemos encontrar la yugular. Y lo que ellos dicen es, toman un grupo de 78 pacientes, los dividen en un grupo, digamos, hacen una ecografía en posición neutra y después lo hacen con una lateralización. En este estudio no especifican demasiado a qué altura hacen el corte de la ecografía, en otros sí, pero bueno, le hacen una ecografía, o sea, 2 ecografías por paciente, en total son como 150
algo de coronación, viendo la variabilidad que tiene la posición de la vena yugular. Y plantean esto, que es puede estar lateral, anterolateral, anterior no completamente tapando la arteria, anterior completamente tapándola, anteromedial y medial. Entonces, fíjense todas las posibilidades que tenemos, que podemos encontrar en un paciente como para ir a hacerlo a ciegas. O sea, es una lotería. Lo que ellos definen es que la mayoría, con la cabeza neutra, en posición derecha, la mayoría de los vasos se encuentran en posición lateral, 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 a la derecha, y a la izquierda en anterolateral, sin llegar a cubrir todo la carótida. Y cuando rotaban la cabeza, que es en la posición en la que normalmente trabajamos, laterales se mantenían laterales y anterolaterales se mantenían en la izquierda. Bien. La gente después, creo que esta también es de Canadá, lo que hicieron es un estudio un poco más amplio y como más detallado, está muy bueno. Este estudio que lo que hacen es toman 600 pacientes, estos 600 pacientes los dividen en dos grupos, esos dos grupos hacen uno con posición neutra y después a 45 grados, y la altura de la ecografía que hacen, aclaran que es contractor lineal y las ovoides, y también plantean las distintas variaciones que encuentran de la vasculatura. Lo que hacen es dividir para ubicarse la carótida a la izquierda en sentido antihorario, en lateral, anterior, posterior, medial y sus variaciones, y a la derecha en sentido horario. Y ahí estipulan dónde pueden, a qué altura pueden encontrar los vasos. Y lo que se encontró fue que en posición izquierda la mayoría estaban anteromediales en estos pacientes, y a los 30 grados se trasladaban un poquito hacia anterolateral. O sea, se lateralizaba un poquito más. Y al nivel de la derecha, la mayoría se encontraban lateral y a la rotación se mantenía. Entonces, la verdad es que irse a punzar a ciegas, con todas las posibilidades que tenemos de que el vaso esté ubicado en distintas formas, que rotando la cabeza nos cambie con respecto a donde creemos que vamos a punzar, y sin una guía, sin algo que nos muestre cómo está la vasculatura, que ese vaso no esté trombosado, es una locura, me parece una locura a esta altura, seguir hablando de esto. Pero si aún así no los convencemos y nos dicen, bueno, mira, yo te digo, podemos optar por la vena femoral, no te convence ir a la yugular, buenísimo. ¿Qué tenemos que encontrar acá? Tenemos que estar del paciente siempre en la reducción y en rotación, nos facilita mucho más el acceso, que cuanto más cerca nos vamos del canal inguinal, más fácil, más superficial va a estar la vena y más fácil de encontrar, pero más posibilidad de hacer un compromiso a nivel nervioso. Cuanto más distal nos vamos, más en profundidad la vamos a encontrar. La imagen, un poco lo que vamos a encontrar cerca del canal sería esto, que es el signo de Mickey Mouse. No le hacer la subclavia. En la subclavia, ¿qué vamos a encontrar? La vena subclavia es un poco más traicionera para los pediátricos porque tenemos poco espacio de trabajo, ¿sí? O sea, uno con el transductor en un paciente muy chiquito se complica un poco más. Pero bueno, genera menos molestias para el paciente, tiene un poquito más de riesgo de complicaciones, obviamente porque estamos cerca del pulmón, y no se visualizado porque la clavícula no genera sombra, pero en adultos es mucho más la superficie de trabajo que tenemos y es accesible. Pero si aún contándoles todo esto siguen sin estar convencidos, una de las cosas importantes para tener en cuenta es que el tiempo real, la visión en tiempo real, no solamente que nos permite identificar las estructuras anatómicas, la localización, las características se va, signos de trombocitos o no, verlo de forma de cortes transversales, verlos en formas longitudinales. No me gusta la yugular que estoy viendo, voy del otro lado. No me gusta esa yugular, busco las femorales. No me convencen las femorales, miro la subclavia. Nos permite, no sé, para mi compañera que decía, no sé lo que estoy viendo. ¿No sabes lo que estás viendo? Tenés la posibilidad de aplicar Doppler, hacer un corte a 45 grados y fijarte. Si se ve rojo, obviamente si tu escala está en rojo,
que se acerca en rojo es una arteria, si se aleja y si lo ves azul es una vena. No te convence, no te sentís segura, aplica el Doppler pulsado. La sístole y diástole es típica de la arteria y la curva pletórica de la vena es diferente en cómo se ve en el Doppler pulsado. Te sirve para guiarte en el momento de la punción. ¿Cómo? Bueno, vas a ver la aguja, vas a ver el plano, vas a ver como un puntito que aparece que corresponde a la aguja. En un corte en plano vas a ver el trayecto de la aguja. Vas a poder certificar que tu cuerda está dentro del vaso como corresponde. Vas a poder ver que tu catéter quedó bien. Entonces, no hay excusa para decir que no sabes lo que estás viendo y que no podés interpretar lo que ves y que no es práctico usar el ecógrafo. Pero si aún así nos siguen poniendo de excusas o nos siguen sumando excusas, bueno, hablemosle de las complicaciones. Acá, estos estudios que yo les puse, lo que hacen es comparar las complicaciones frente al uso del ecógrafo versus no usar el ecógrafo. Y encontré también varios artículos que les puse para que los miremos, en los cuales este primer artículo es un artículo que se hizo en 450 pacientes. 450 pacientes en tiempo real con el uso de la ecografía y 450 pacientes que se hicieron bajo punción. Es un artículo que se efectúa con un grupo de pacientes que se juntó entre el 2000 y el 2006, y lo que van a mirar son las complicaciones punzando a nivel yugular, las posibilidades que se haya hecho hemotórax, que se haya hecho un neumotórax, que se haya hecho una malposición en el catéter, que se haya hecho punción en la carótida. Lo que encontraron fue, con respecto a la guía ecográfica, de los 450 pacientes, fíjense esto que interesante, el tiempo que tardaron fueron promedio de 17 segundos en colocar un catéter, contra 44, que muy bien igual, porque bastante ágiles para la colocación. El éxito fue del 100% de los pacientes hechos con ecografía y solo del 94% de los pacientes con punción. Las punciones carotidias fueron del 1% en el grupo ecográfico y fueron de un 10% en el grupo a ciegas. El hematoma, casi nada, 0,4% en los pacientes con guía ecográfica contra un 8% de los pacientes que fueron a ciegas. Hemotórax y neumotórax no se registraron en el grupo que se hizo por ecografía. En cambio fue del 1%, 1,7%, casi 2% en el grupo hemoneumotórax, en el grupo a ciegas, y 2,4% en los pacientes a ciegas un neumotórax. Entonces, y el número de punción fue 1, más o menos, casi 3 en el grupo de a ciegas. Entonces, no podemos seguir aceptando que lo hagamos a ciegas. O sea, ya es inaceptable a esta altura de la época del año de la vida. Otro estudio que hubo es digo, no, sí, pero a mí me gusta poner catéter subclaves. Ok, pongamos subclaves. Hay un estudio que se hizo en Italia, en el cual previamente se hizo alrededor del 2018-2019, previamente consentimiento del paciente, pasado por comité de ética, todos estos estudios hechos como corresponden, en los cuales lo que hicieron fue 2 grupos de pacientes, 74 pacientes para hacer por ecografía, por guía ecográfica, y 74 pacientes hechos a ciegas. Y lo que ellos fueron a medir fue el éxito, que era como el primer outcome, y el segundo, las complicaciones. Como promedio de edad eran entre 60 y 64 años, y la división era pareja, hombres, mujeres en la pareja. El éxito que se lograba, voy a saltar ahí más. El éxito que se lograba en la mayoría, en ambos, acá se ve, en un 96% en el ecoguiado y un 92% en el grupo que era ciegas. Principalmente se hizo en la parte derecha, el 69% de los ecoguiados fueron a la derecha y el 77% en el grupo ciegas, y la falla, las complicaciones, perdón, global, el número de complicación global fue del 2%, 2,7% en el grupo ecoguiado y de un 17% en el grupo a ciegas. La cantidad de pacientes que tuvieron neumotórax
fue del 1,35%, o sea, insignificante, contra un 2,73% que tuvo el grupo a ciegas. No se registraron ningún otro tipo de complicaciones en el ecoguiado, y estoy hablando de la subclavia, que es técnicamente más difícil y genera más adrenalina al momento de colocarlo. Y en el otro grupo, en el grupo a ciegas, tuvieron punciones arteriales, tuvieron hematomas obviamente, o sea que las complicaciones ecoguiadas. Y si aún así nuestros compañeros nos siguen diciendo, no, bueno, pero estos son estudios de adultos, ¿viste? En pediatría, bueno, acá tenemos un estudio pediátrico que se hizo. Este estudio, para ser bien cosmopolita, bien universal, es de Chile, es de la gente de Las Condes, está muy bueno, y es un estudio que lo que ellos hicieron es tomar pacientes de 7 días de vida, 7 días de vida, y tomaron el vaso más complejo para ver en pediatría, que es el femoral, porque en un nene de 7 días ver la femoral es muy difícil. Ellos lo tomaron 100 pacientes en total, 50 pacientes que hicieron a ciegas, 50 pacientes que hicieron bajo guía ecográfica, obviamente previos consentimientos y demás, y ellos consideraban, tomaron éxitos y global, digamos, y el éxito en la punción en el primer intento. Y acá les pongo los resultados. Ellos lo que vieron, en el primer intento el 18% se canuló por vía a ciegas. Recuerden que la técnica a ciegas de la femoral, que ya me parece arcaico, era palpar el pulso y del pulso pinchar por dentro. O sea, eso es lo más cerca del arca inguinal. O sea, decirlo ya me parece de la prehistoria. La canulación en el primer intento, el 42% lo logró con guía ecográfica. Y el éxito de la canulación, que yo consideraba el éxito, que el hecho de que el catéter quede bien colocado, un 84%, contra un 50% a ciegas. Punciones arteriales, solo el 10% se produjeron por guía ecográfica, contra un 25% que se produjo a ciegas. Y fíjense que acá ponen el ranking por el número de punciones. En guía ecográfica, la mayoría de las punciones fueron 1 o máximo 2. Todo lo demás casi ni se registró. En cambio, fíjense que hasta se llegó a tener 5 punciones por paciente en el hecho de hacerlo sin guía ecográfica a ciegas. Entonces, que sigamos debatiendo a esta altura es simplemente sentarse a leer un par de artículos y analizarlo por ese lado, ¿no? Por el riesgo y los beneficios que le podemos aportar a nuestros pacientes. Y por último, uno de los últimos artículos que leí fue del 2019, es un artículo que hace como un repaso general, está bueno, hace como un repaso general de las técnicas, de cómo se ven las distintas estructuras, cómo se canalizan, los pasos que se hacen, la esterilidad que se utiliza, los checklists que se pueden implementar, y hace una comparación que está muy buena entre cómo se ve, bueno, ellos también utilizan la vena brachiocefálica y las axilares porque hacen PIC también en este artículo, pero con respecto a la yugular, a la femoral y a la subclavia, fíjense que comparan cómo se visualizan, cómo se sugieren canularlas. La yugular interna la podemos ver en todo tipo de corte, longitudinal, transversal, oblicuas. La forma de canular en general usamos cortes fuera del plano, aunque también se pueden utilizar en plano. Nosotros muchas veces no tenemos mucho margen para hacer en plano en pediatría. Algunas ventajas es que es de fácil visualización, la yugular es de muy fácil acceso en el mucho cuello, es fácil de confirmar las características del vaso, que la vena sea fusiforme, que colapse, que no haya signos de trombosis, y bueno, obviamente tiene su riesgo de trombosis, que en pediatría todos los catéteres, por el tamaño de la luz del vaso y la ocupación que genera el catéter dentro de la luz, tienen más riesgo de trombosis, pero también tiene riesgo de infección. Con respecto a la subclavia, mucho de la femoral.
y está desaconsejado en pacientes con traqueostomía, aunque la realidad es que en muchas prácticas se hacen y se colocan catéteres aunque el paciente esté traqueostomizado. Eso te aumenta un poquito más el riesgo de infección, obviamente. Con respecto a la subclavia, la forma de visualización ideal es la longitudinal, la colocación del catéter sería en plano, y algunas desventajas que tienen, bueno, que estamos un poco más de riesgo de generar neumotórax respecto a la yugular, y sugieren o recomiendan que el operador sea más entrenado y no sea el primer sitio de inserción que intente si no sos un experto. Y con respecto a la femoral, bueno, la femoral, el corte principalmente para verla es transversal, se puede hacer longitudinal, obviamente. Se recomienda la implementación del catéter fuera de foco para la colocación. Es fácil de visualizar, en adultos es más fácil, en pacientes más grandes es más fácil que en pacientes muy pequeños, y por supuesto que tiene muy alto riesgo de infecciones, con también un alto riesgo de trombosis, como todos los catéteres en pediatría. Me parece que ya a esta altura del partido, seguir haciendo colocaciones de catéteres a ciegas me resulta arcaico, peligroso, fuera de... Me parece que nuestra misión como grupo de ecografía, que es tan cosmopolita y tan variado y que tiene gente de todas partes de muchos países, es evangelizar en la seguridad y en la calidad que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Me parece que es importante que sembremos la semilla del uso de la ecografía en general en las terapias, pero principalmente si hay reticencia, aunque sea en esta práctica, que tiene que ser una práctica segura, no puede ser que le sumemos una complicación al paciente por hacer las cosas apuradas, a ciegas y con múltiples excusas, porque realmente no usar el ecógrafo es una excusa, teniendo la posibilidad, teniéndolo en el servicio, es una excusa. Y yo les puse acá para cerrar un las cosas que tenemos que resumir, ¿no? La curva de aprendizaje es mentira, que es posible. La ventaja que tiene es que nos permite ver el vaso en tiempo real, reducir las tasas de complicaciones es el objetivo que tenemos que tener para nuestros pacientes, mejorar el porcentaje de inserción en el primer intento es notorio con el uso de la ecografía, es un estándar de calidad y seguridad y agiliza todos los tiempos de colocación. O sea, más beneficio no puede tener, ya no sé cómo venderlo esto. Y por último yo les puse acá un dibujito, ya que leí que lo primero que había surgido de recomendación, un dibujito que a mí me gustaba mucho, que era un señor viejito que manejaba ciegas, y se manejaba por la vida ciegas, y hacía catástrofes, obviamente, porque no veía, pero él era, tenía como no veía, no se enteraba de lo que pasaba, no le importaba. Bueno, un poco seguir haciendo las cosas a ciegas es más o menos manejarse como Mr. Magoo, en la impunidad de tecnología, usar un beneficio para el paciente. Me parece que a esta altura, en el 2021, una de las primeras cosas que tenemos que estar hablando es de la calidad y seguridad para nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Ay, 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 hermosa charla, Belén. Bueno, gracias. Muchas gracias. No quería caer en contarles cómo se ve, porque todos ustedes ya lo saben mucho mejor que yo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que diseñar un plan de Mucho mejor que yo. implementación que sea heterogéneo para todos. Que sea homogéneo, quiero decir, para todo el mundo. Generar un plan. El hospital Elizalde tuvo, no sé si está alguna de las chicas de Elizalde, un programa como de implementación y lograron que todo el servicio realice los accesos vasculares por guía ecográfica. Acá en nuestro servicio todavía nos quedan algunas personas que ponen los accesos sin eco, pero por suerte son poquísimos. Y tuvimos el otro día una discusión, no sé si lo conversamos acá, acerca si a los residentes de terapia intensiva hay que enseñarles o no poner catéteres a ciegas. No, Y claro que no. evidentemente que no. No hay que... creo que ya sorteamos esa instancia.
Es como decís vos, es seguir medicando la meningitis con clonazepam o seguir haciendo sangrías para mejorar la bilis. Me parece que ya tenemos que progresar y salir de ese lugar desde toda la evidencia que nos apabulla y nos abruma, porque no es un punto de vista, no es una opinión. Vamos a abrir un poco la charla, a ver si alguno quiere abrir el micrófono, preguntar, consultar algo. Muchas palabras de felicitaciones en el chat. Ay, bueno, Acá, acá preguntan sobre los catéteres PIC, sí. Sí, de hecho, mira, revisando la bibliografía me encontré cosas muy interesantes. Había muchos de enfermería, me encantó, mucho de gente de enfermería que colocaba PICs con guía. Yo alguna vez coloqué algún PIC, me acuerdo, en la terapia. Y también lo usan para colocar arterias y también lo usaba la gente de enfermería, como les digo, para colocar accesos vasculares periféricos. De hecho, tenían un ecógrafo con un transductor mínimo que era una belleza para las vías periféricas. O sea, todo lo que se te imagine que vos puedas usarlo en vasos, es cuestión de ir a mirar, a ver qué se ve y si se puede. Pero si yo he puesto arterias radiales, he puesto algún catéter de PIC en pacientes que ya tenían tiempo prolongado de catéter central y que quizás necesitaban para una parenteral nada más. Entonces con un PIC te arreglabas, o en un tratamiento prolongado de antibióticos, una osteomielitis, me acuerdo. Hemos puesto, y había mucha bibliografía guiado por ECO, mucha. Y algo muy loco que encontré en esto de la enfermería es que ellos se fijaban en los turnos, ¿no? Turno mañana, turno tarde y turno noche. Y el que menos usaba el ecógrafo era el turno noche. Era el que menos lo usaba. En el turno tarde no tenían drama. Ya les daba fiaca conectar el ecógrafo a la noche. Pasa a veces, pasa a veces. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Además, lo loco de todo esto es que me pasaba aquí, lo loco, Javi, que me pasaba es que se jactaban de que lo habían puesto a ciegas, como diciendo, y lo puse a ciegas. Como si fuera un mérito. Muy bien, siguen llegando palabras de felicitación, Belén. Va a quedar como siempre la charla disponible. Alberto nos comenta que también es mixto el proceso. Yo creo que vamos moviéndonos hacia allí. Por lo menos en mi servicio, en mi sala, si estoy yo, nadie pone una vía a ciegas. Yeah. Y yo estoy casi todos los días, estoy todos los días muchas horas, así que el porcentaje de colocación de catéteres sin eco es bajo, pero me parece que hay que avanzar al 0%, que sea algo anecdótico, histórico y que sea más un comentario de color cuando hacíamos las vías a ciegas, que tan inconscientes éramos. ¿No? Sí. Y Javi, cuando uno habla de escenarios de simulación, eso lo quiero aclarar porque parece como que si no tenés el muñeco de simulación. Nosotros, Javi, vos estabas, hemos hecho era como unos moldes de gelatina con adentro unos tubos, y yo hice con pechugas de pollo con dedos de guante envuelto en un nylon. O sea, te las ingenias, no es que necesitas el muñeco de simulación, eso no Con quiero. queso, con tofu, con O cualquier queso mantecoso, dulce de batata, eh, todo sirve. todo sirve. Pero bueno, por ahí tenemos que ir. Muchísimas Sí, gracias, es Belén, verdad. por la Pero charla. bueno, no es que sea un limitante, ¿no? Con la simulación. Totalmente. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Hermoso fin de semana para todos. Gracias de vuelta, Belén, y que continúe con ese camino que ha emprendido. Y nos encontramos el sábado que viene
con otra charla que está por acá, el disertante andaba dando vueltas por aquí, pero ya les vamos a compartir cómo sigue nuestra agenda de los sábados de UPED. Que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos el sábado que viene por aquí mismo. Gracias, Belén, de nuevo. Adiós. Gracias, chao, chao.